Hermano, te estoy hablando. Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Facundo Di Vincenzo, soy historiador, docente investigador de la Universidad Nacional de Lanús. Y bueno, en esta oportunidad he sido convocado me, me ha, me ha comentado la profesora Florencia Ávila del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano, que precisaba abordar el tema de la generación del 900, de estos pensadores iberoamericanos del 1900, ¿no? Y hablar un poco de la época en donde ellos empiezan a elaborar o a tener intervenciones, contextos, publicaciones, conferencias, congresos, y de qué va esta generación, ¿no? ¿Por qué a este grupo de pensadores se los terminó involucrando, se los terminó agrupando en esto que se llama generación del 900, ¿no? En primer lugar, como aspectos para ver por qué se llaman generación del 900, esto es algo que aparece en ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se llaman generación del 900. Tenemos, por ejemplo, un autor como Manuel Ugarte, ¿no? Que va a ser nosotros en el Centro de Estudio de Integración Latinoamericana hemos trabajado en la obra de Manuel Ugarte, hemos publicado diferentes artículos, hemos publicado libros sobre la obra de Manuel Ugarte, ¿no? Manuel Ugarte, podemos decir, es un pensador argentino, ¿no? Podemos decir que es eh, algo así como la punta de lanza de esta generación, ¿no? Y él mismo se define como parte de la generación del 900, ¿no? Tienen un libro, por acá, en este libro, Escritores Iberoamericanos del 900, ¿no? Un libro del 47, él, editado en México en este caso, él define a sus compañeros de ruta, a sus compañeros de de diferentes intervenciones, diferentes luchas, como parte de una generación de iberoamericanos que empieza a elaborar ideas, pensamientos, conceptos, categorías que cuadran, ¿no? Con sus matices, con algunas diferencias, pero que cuadran dentro de una matriz, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento nacional y latinoamericano. Ahora, la idea es ir viendo cuáles son eh, estos aspectos, ¿no? De esta generación que, que, le da la, que, le da la, que le da la posibilidad a este grupo de pensadores, ¿no? Y de pensadoras para pensar, para desarrollar la idea de que estamos, digamos, que ellos consideran que están dentro de una misma matriz, de un mismo, que se agrupan bajo una serie de objetivos que son parecidos, similares. Y acá tenemos en parte por qué ellos se llaman generación, digo ellos porque también vamos a encontrar a Vasconcelos con un libro que se llama, bueno, él tiene varias autobiografías, Vasconcelos, que ahí vemos es un pensador y va a ser un ministro de Instrucción Pública y de Educación en México durante la Revolución Mexicana, y va a publicar diferentes libros, y en los libros autobiográficos, ¿no? Que son tres, Ulises el Criollo, eh, Ulises Criollo, perdón, después La Tempestad y El Desastre, ¿no? En El Desastre, un libro que también tengo por acá, en este libro, en El Desastre, ¿no? Él se define como parte de una generación, somos la generación de 1900, ¿no? La que trajo eh, una serie de elementos por los cuales luchar y por los cuales posicionar nuestro pensamiento y el pensamiento de los que habitan en esta tierra, ¿no? Esa
esas ideas que tiene Vasconcelos van a ser compartidas también por otros, ¿no? Como Pedro Enríquez Ureña, que va a ser también, fíjense, el año de nacimiento, 1886, ¿no? Manuel Ugarte, 1875, Víctor Raúl Ayala Torre, el peruano Ayala Torre, que va a desarrollar la iniciativa del aprismo, ¿no? Por ejemplo, que también se va a dar van a ser en 1895, Gabriela Mistral, la poeta chilena, 1889, un poquito más atrás y que no, de alguna manera, tienen diálogos, ellos van a compartir publicaciones, revistas, ¿no? Como Rubén Darío o Miguel de Unamuno, el nicaragüense y el español, no forman parte directamente de esta generación, pero sí van a tener mucho diálogo, y yo por eso los encuadré dentro de este grupo. Y después, acá hacia el costado, dejo todos estos personajes que también participan, los uruguayos José Rodó, Carlos Quijano, ¿no? El Fran Tamayo, que de ninguna manera participa de estas reuniones, estos encuentros entre estos pensadores, pero que va a tener muchísimas ideas y conceptos, va a elaborar una serie de pensamientos que cuadran dentro de lo que se está desarrollando por estos pensadores. Y si bien Ingenieros va a estar participando, José Ingenieros, ¿no? Este italo-argentino, y también Lugones va a tener muchas ideas que van a compartir con los pensadores, tampoco participan de esto que se da a llamar como generación del 900. Sí van a ser escritores que están ahí, digamos, compartiendo alguna que otra revista, pero vamos a ver que hay ciertas características que considero que son bien propias de esta generación, que en estos grupos, o en el grupo que les dejo ahí al costado, no en todos los casos son comunes, ¿no? Digamos que en los que están en el centro, ¿no? Si uno podría decir las características propias de la generación del 900, la podemos encontrar en Ugarte, Vasconcelos, Ureña, Ayala Torre, Gabriela Mistral, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que, cuáles son estas características, ¿no? ¿A qué hacemos referencia o a qué hago referencia cuando digo hay características que les son comunes a estos autores, a estos pensadores, ¿no? Una de estas características, voy a dejar de compartir, una de estas características que me parece muy importante, es algo que se da inicio justamente con el libro de Rodó, ¿no? José Rodó, el Ariel de Rodó. Acá tengo una edición de Thor, una edición que son ediciones tremendamente, eran ediciones de una editorial muy, muy barata, muy popular, ¿no? Del Ariel de Rodó. En este libro, en el Ariel de Rodó, se plantea una serie de elementos, ¿no? A nivel ficcional, a nivel literario, en donde se trata de posicionar lo latino como el espíritu de lo latino, el elemento latino en América Latina, ¿no? Digamos, en nuestra América, por así decirlo, en América de México hasta la Antártida, ¿no? Ese territorio americano que va a estar representado en Ariel tiene una característica, ¿no? Tiene un vínculo con la naturaleza, tiene un vínculo con lo estético, tiene un vínculo con la conexión espiritual, ¿no? Con lo social, que no tiene el rival, ¿no? O el enemigo que está en ese libro, que es el Calibán, ¿no? El Calibán es el anglosajón, un personaje materialista, un personaje guerrero, un personaje expansionista y principalmente imperialista, ¿no? Este diálogo entre estos dos elementos, José Rodó los utiliza en parte para tratar de rastrear algo que están todos
en esa misma idea, los que vamos a mencionar después, que es en preguntarse sobre cuál es la identidad de este territorio, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿No? Para José Rodó, nosotros tenemos más que ver con ese espíritu grecolatino o latino que con los sajones. ¿Por qué Rodó escribe esto? ¿Por qué Rodó, hacia principios del siglo 1901, escribe esto, publica esto? ¿No? Hacia 1901 también vamos a encontrar a Manuel Ugarte, que va a publicar un escrito, ¿no? Ese escrito se llama El peligro yanqui, en 1901, ¿no? Obviamente en este caso estamos hablando de alguien que se distingue ampliamente de lo elaborado por José Rodó, ¿no? Y en esta idea del peligro yanqui, ¿no? Manuel Ugarte lo que está intentando señalar o lo que está intentando mostrar, ¿no? Es justamente eh, el elemento vinculado a el peligro de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro que él ve en los Estados Unidos? Bueno, lo que empieza a notar es que Estados Unidos es un país que empezó con una invasión a México, ¿no? Que le ha sacado un tercio del territorio a México, que empieza a tomar países, ¿no? de Centroamérica. Ahora les voy a mostrar las intervenciones, el recorrido de Manuel Ugarte, y dice esto en esta publicación, ¿no? El peligro yanqui, que lo publica en el diario El País de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué dice Ugarte? Bueno, trata en parte de sacar ese mito de lo que está ocurriendo con Estados Unidos en buena parte de la intelectualidad y de los sectores políticos, ¿no? Un personaje como Domingo Faustino Sarmiento, que trajo maestras estadounidenses para replicar el fenómeno estadounidense, ¿no? Y se empieza a hablar de América como un territorio a emular, ¿no? Con esa idea él llega a Estados Unidos en 1901 y se da cuenta dice, yo imaginaba ingenuamente, ¿no? O sea, imaginaba esta gran nación y lo que empieza a ver es que Estados Unidos, ¿no? Tiene unas ideas totalmente diferentes a las que se pensaban como nación amistosa, sino que más bien lo que considera del resto de los territorios que están hacia el sur de Estados Unidos son territorios que son algo así como el patio trasero de su nación, ¿no? Y hay, bueno, replica lo que hizo el senador Preston, un senador, ¿no? Que dice, la bandera estrellada flotará sobre toda la América Latina hasta Tierra del Fuego, único límite que reconoce la ambición de nuestra raza, ¿no? Eso va a ser otro elemento que después voy a tratar de comentar. Pero bueno, en primer lugar, encontramos esa, 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 digamos, esa cuestión, ¿no? Que es la idea de que estamos frente a un peligro inminente. Ese peligro tiene claramente se identifica claramente con los Estados Unidos, ¿no? Y al mismo tiempo un problema que ellos notan que parte de la dirigencia política, parte de los sectores que están en el poder político, no lo ven de esa manera. Incluso tratan de reivindicar esta visión, o tratan de emular el modelo de Estados Unidos. Bueno, fíjense lo que ocurre, ¿no? A fines del siglo XIX en México, ¿no? El territorio que está en color celeste es el territorio que Estados Unidos le ha sacado en sucesivos combates, sucesivas guerras, ¿no? A México, ¿no? Era territorio mexicano. Pero esa ocupación del territorio mexicano también a esa ocupación del territorio mexicano se suman las diferentes ocupaciones, ¿no? En Nicaragua, la invasión
a Cuba, la guerra que tiene en 1898 entre España y Cuba, ¿no? Perdón, entre España y Estados Unidos, que termina con la victoria estadounidense y el retiro de las tropas españolas, ¿no? Desde ahí en más, Estados Unidos va a tener una base en Guantánamo, en Cuba, y le va a dejar la conocida como enmienda Platt, ¿no? Que es una enmienda de la Constitución cubana, en donde frente a cualquier conmoción de Cuba, Estados Unidos puede intervenir. Entonces, repasando, vamos por partes. Primera cuestión, estos autores ven que el relato oficial sobre lo que es Estados Unidos no es, no es lo que ellos consideran como justamente algo a emular, es algo al tenerle miedo, es peligroso. ¿Por qué? Porque tiene una idea expansionista. En el caso de Rodó, que le vuelvo a decir, no forma directamente parte de esta generación, va a ser importante en la idea de reivindicar lo latino que muchos de ellos van a tomar, ¿no? Muchos de ellos van a seguir en esa línea de reivindicar la latinidad, ¿no? Algo que nos identifica venir de esa raíz, digamos, ¿no? Pero si hay algo que van a poner en cuestión constantemente los autores, ¿no? Desde Pedro Enrique Sureña hasta José Vasconcelos y Manuel Ugarte, ¿no? Esos tres, pero también Aya de la Torre, es la idea de raza, ¿no? La modernidad, comprendida por el relato de la historiografía oficial en los diferentes estados-nación, ¿no? Hacia 1880, 1900, ¿no? Es una idea, es un relato que tiene mucho que ver con una serie de características, ¿no? Vinculadas a una serie de características, les decía, vinculadas a una idea eurocentrista, ¿no? Hay una idea de que existen las razas, ¿no? Que hay una existencia de ciertas características propias de los humanos según el lugar en donde han nacido, de donde provienen, y esas características generan deficiencias o elementos que son superiores a los otros, ¿no? Esta idea de raza va a ser una idea que va a ser fundamental para generar, en el caso de las potencias, justificar el avance sobre territorios de las periferias, ¿no? Digamos, durante el proceso de la modernidad, si lo vemos desde acá, si lo vemos desde la periferia, representó para nosotros la ocupación de territorios y la explotación de recursos en todos nuestros territorios por las potencias europeas, ¿no? Las potencias del Atlántico Norte. Durante 1806, diría yo, y un poquito antes también, se inicia la ocupación de África con características diferentes a esas ocupaciones del 1400, ¿no? Esas ocupaciones del 1500. Esta ocupación es para la extracción de recursos, para la extracción de mano de obra, ¿no? En algunos casos para obtener mercados, ¿no? en donde vender los productos manufacturados de las potencias. Entonces estamos viviendo, por así decirlo, la consolidación de esa explotación, de ese avance imperial, ¿no? Hacia 1900, donde están escribiendo estos autores, están viendo cómo esa modernidad que había vendido la idea de libertad, ¿no? con la Revolución Francesa a la cabeza, que había vendido la idea de libertad comercial con la Revolución Inglesa a la cabeza. Para nosotros, para las periferias, representaba la quita de recursos y la explotación de la mano de obra, ¿no?
De acá vamos a tener algunos autores que van a hablar que la acumulación originaria del capitalismo en Estados Unidos se desarrolla con explotación esclava, se desarrolla con explotación en modos de servidumbre, ¿no? O sea, el capitalismo se alimenta de modos de producción mucho más aberrantes, ¿no? Mucho más atrasados, mucho más, no atrasados, sino mucho más bestiales, para obtener mayores ganancias. Y atrás de esto están, obviamente, los capitales de las potencias del Atlántico Norte. Este relato se justifica con la idea de raza, ¿no? La idea de raza, ¿no? Con una ciencia positiva, ¿no? El positivismo, con también la teoría de Darwin llevada a lo social, ¿no? La evolución de las especies. Bueno, también hubo evolución en la especie humana, esa especie humana en donde las razas blancas han avanzado más que las razas negras y de las razas que no son blancas, ¿no? Las razas mestizas. Entonces, ¿cómo cae esto? Esto cae como que parte de ese imperialismo es parte del avance en la evolución del hombre, ¿no? Nosotros tenemos que estar contentos que somos invadidos por las potencias, ¿no? Incluso en esto cae también el pensador alemán y economista y político, Karl Marx, ¿no? Karl Marx en uno de sus trabajos, ¿no? En este trabajo. Se me cayó todo. Bueno, en este trabajo sobre el sistema colonial, ¿no? En este trabajo vamos a ver que Karl Marx lo que va a decir es que la India, cuando llegan los ingleses y se produce el dominio de la India, ¿no? En la India está produciéndose el avance, pues está superando, está pasando una nueva fase de, de un modo de producción mejor, o sea, no tienen que estar, no tienen que sentir esa invasión como algo que obture el desarrollo, sino todo lo contrario, ¿no? Incluso hay una autora, que es que esto me voy un poco de la generación del 900, pero que hace una reflexión sobre esto, que dice la lógica del amo y el esclavo, ¿no? Alcira Arumeo dice la lógica del amo y el esclavo. La presenta como clase Marx, y ahí mismo hay una raíz que tiene que ver con el imperialismo. Porque el esclavo no es un esclavo proletario, puede ser un esclavo capitalista, puede ser un esclavo. Si lo que está ocurriendo ahí es la invasión de un territorio sobre otro, y a partir de esa invasión cambiar la categorización de un humano que pasa a ser esclavo, pasa a ser un objeto de intercambio. Digamos que en el nacimiento mismo del sistema capitalista estamos viendo una ligazón directa con el imperialismo, ¿no? Hay un autor inglés, ¿no? Eric Hobsbawm, un historiador, que señala esto, ¿no? Dice, la era del imperio está justamente ligada a la revolución industrial. La revolución industrial no podría haber sido posible sin el imperialismo, sin la quita de recursos y sin la explotación de mano de obra de las periferias, ¿no? Nosotros tenemos mucho más que ver con la revolución industrial que en general lo que nos quiere hacer creer esa historia oficial. Entonces, comentando todo esto, ¿qué es lo que están pensando Manuel Ugarte, José Vasconcelos, Aya Latorre, ¿no? Aya Latorre, cuando realiza una idea, una revisión de lo que está pasando en el Perú, por ejemplo, ¿no? Aya Latorre, que tiene un trabajo, tiene varios trabajos, ¿no? Pero este trabajo, Construyendo el Aprismo, de la década del 30, que acá se publica en la editorial Claridad, ¿no? Si no me equivoco es del 34, 32, del 32, ¿no? En este trabajo, ¿qué hace Aya Latorre? Aya Latorre empieza a comentar algo que viene trabajando desde el 24, más o menos, desde 1924, que es discutir la idea de modernidad, ¿no? ¿Qué modernidad es la que tiene que ver con nosotros? Y discutir la idea de modernidad
es en primera instancia para esta generación discutir el proyecto en el cual los diferentes estados-nación entran en el sistema capitalista. ¿Qué proyecto es el que nos hizo entrar en este sistema capitalista, este sistema mundo, ¿no? Y entonces lo que empiezan a discutir es el proyecto agroexportador, agrominero, dependiente, ¿no? Empiezan a discutir, en el caso de Manuel Ugarte, quiénes manejan el transporte en nuestras naciones. Van a ver claramente que el transporte está manejado por manos extranjeras, principalmente por inglesas, después por francesas, en el caso de México, por capitales norteamericanos, ¿no? Manuel Ugarte viaja por México y dice, todos los que me están hablando me hablan en idioma inglés. Son norteamericanos, son ingleses. Estoy en un país de América y no hablan español, ¿no? Esto es algo que él lo considera como algo aberrante, como algo que erosiona nuestra soberanía. No podemos hablar nuestro propio idioma en nuestro territorio, ¿no? Entonces, estos autores plantean una discusión de la modernidad en sus bases de la modernidad, ¿no? La modernidad no nos trajo ni la libertad que dijo la Revolución Francesa, ¿no? Incluso en el porvenir de América Latina, Manuel Ugarte va a hablar de los haitianos. Dice, ¿qué pasó con Haití, la Revolución Francesa? Los jacobinos terminan destruyendo la Revolución haitiana, terminan mandando soldados para reprimir a los haitianos, porque era una revolución francesa, pero esos derechos universales terminaban en América. Porque cuando los haitianos dicen nosotros estamos en ese universo, no, en ese universo los negros no entran, parecían decir los franceses, ¿no? Recomiendo un trabajo de Gruner que habla sobre eso. Entonces se discute la modernidad. Desde la generación de 900 discute esa idea, discute la idea de libertad, discute la idea de que el sistema capitalista brinda toda la abundancia que pretendían hacernos creer, ¿no? Y también discute otro elemento más, ¿no? Otro elemento más, ¿no? Por lo menos el sistema capitalista en el sentido de cómo nos llega a nosotros, ¿no? O sea, en una matriz dependiente, ¿no? Como dice el historiador Tulio Alpernindongui, cambiamos de metrópoli, de la metrópoli española, pasamos ahora a la metrópoli que es Inglaterra, ¿no? Ahora entramos en el capitalismo en una forma de dependencia, ¿no? Total. Bueno, y esa discusión de la modernidad se basa también en discutir los elementos centrales, profundos, sobre los que se sostiene la modernidad. Y es, por ejemplo, la idea de raza. Ellos van a discutir la idea de raza. En el caso de José Vasconcelos, del mexicano José Vasconcelos, va a elaborar un texto en 1924 que se llama La raza cósmica. En ese libro, La raza cósmica de Vasconcelos, en ese libro, en este libro que llega por la editorial Espasa Calpe, española, ¿no? a nuestras manos, en este libro, José Vasconcelos lo que va a proponer es, en primera instancia, que nosotros tenemos una raza espectacular, elegida totalmente. ¿Por qué? Porque América es la raza que recibe a los demás. Es una raza que recibe positivamente al otro. Es una raza mestiza por excelencia, ¿no? Empieza a señalar que los pueblos que habitaron estas tierras son pueblos que vinieron de otro lado, ¿no? Que de hecho él tiene esta generación del 900 tiene vuelos más literarios que científicos, ¿no? O sea, a veces no está la certeza científica sobre la mesa, está ese vuelo literario, político, ensayístico, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía él no pone sobre la mesa el conocimiento científico. Habla de los atlantes, ¿no? Habla de los atlantes de Tula, ¿no? Que son esas
construcciones que él considera que hicieron una población que ya no está, que son los atlantes. Un conocimiento, una idea que estaba incluso que consideraban ciertos arqueólogos, ¿no? La existencia de los atlantes, ¿no? Esa civilización que nunca se pudo llegar a corroborar si existió o no. Pero lo cierto es que ellos vinieron de Grecia, dice, vinieron del mundo helénico. Y acá fíjense que tiene, de alguna forma, un asidero, ¿no? Esta idea que nosotros no tenemos pueblos originarios, ¿no? En el sentido de que no tenemos un humano que nace, ¿no? Desde el continente americano. No existe el puro americano. El americano que llega a nuestro territorio, digamos, el pueblo que llega a nuestro territorio viene por el estrecho de Bering. O sea, entonces estamos hablando de que las poblaciones siempre llegaron a las Américas, ¿no? Incluso hay un autor que es Florentino Ameghino, que se confunde, ¿no? El tipo realiza un estudio y dice que el hombre nació en América, ¿no? Nació en la Argentina. Después eso no se pudo validar, ¿no? No era el fósil que él pensaba, ¿no? No era de un humano. Pero lo que les quiero señalar es que se aferran en la idea de mestizaje. Esto, lo central del mestizaje. ¿Y por qué somos mestizos? Porque nosotros hospedamos a esos pueblos que vinieron de la meseta de Rusia, ¿no? Vinieron desde el Asia, que cruzaron el estrecho de Bering. Después hospedamos a los europeos, ¿no? que vinieron con los barcos, ¿no? Más adelante, incluso, Ugarte dirá que hospedamos a la inmigración, ¿no? La gran inmigración que viene de Europa, por las penurias europeas, por las crisis europeas, por las guerras europeas, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué característica tenemos? Hospedamos. ¿Y qué característica tenemos? No somos una raza pura. Pero Vasconcelos, en vez de tomarlo como algo negativo, lo festeja, ¿no? Lo festeja. Dice, esto es justamente algo que potencia nuestra raza, que es una raza mestiza. Potencia, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ser el lugar en donde se va a aglutinar todo, ¿no? Y propone, cuando él va a ser ministro de Instrucción Pública, propone estudiar a las demás razas, porque nosotros estamos preparados para aprender del Indostán. Él de hecho va a tener un libro que se llama Estudios Indostánicos, ¿no? Va a decir, vamos a estudiar el mundo grecorromano, vamos a ver aquellas raíces que tienen que ver con nuestro pasado indígena, y vamos a asumir lo que nosotros somos, que tenemos un pasado español. Eso también es una reacción a la modernidad, que lo vamos a ver en Ugarte, en Enrique Sureña, en Vasconcelos, que es, la modernidad también plantea una idea de negación a lo español, de negación a lo portugués, de negación a la colonialidad, a lo colonial, al momento colonial, no a la colonialidad. Ellos son los artífices de la colonialidad, ¿no? Los modernos, pero en este caso a lo colonial español. Ellos, en cambio, dicen, lo colonial español no vamos a recuperar lo que se produjo con la conquista, pero sí la generación del 900 recupera el contenido humanista que trajeron los españoles. Hubo una base mercantil, atroz, que destruyó todo, que se llevó todo puesto, y hubo una base humanista, ¿no? Vinculada con la religiosidad católica, dice Vasconcelos, que permitió el mestizaje. A diferencia de lo que pasó en la América sajona, Vasconcelos divide. El proceso de mestizaje fue de México para abajo, porque a nosotros llegaron esa cosmovisión humanista, y de México hacia arriba nos encontramos con una visión totalmente diferente, en donde no se produjo la mezcla entre indios y sajones, ¿no? Esto tiene que ver porque los españoles, la cosmovisión humanista que llega a las Américas, considera, ¿no?, que los que habitan este territorio también gozan entran en el mundo de Dios, entran en el mundo católico.
y al entrar en el mundo católico, ¿no?, forman parte de esa totalidad. Digamos que tiene una lógica permeable, a diferencia de lo que pasa con los sajones, ¿no? Esta característica particular de esta reacción a la modernidad también viene a romper con lo que pretendían los relatos de los Estados-nación hacia el 1900, ¿no? Los Estados-nación hacia el 1900, hijos de la emancipación, ¿no? Evidentemente reaccionaron negativamente a lo español, ¿no? O sea, como nacen de la lucha contra lo español, el español queda como un negativo. Y como después la metrópoli que va a manejar los hilos comerciales en las Américas es Gran Bretaña, esa metrópoli, Gran Bretaña, va a hablar y va a generar la denigración de todo lo anterior, todo lo español, todo lo indio, todo lo gaucho, ¿no? Y se va a dar algo muy particular, por lo menos para mí, en esta época, ¿no? Que es, ahí le voy a mostrar una pantallita, que es esta característica, ¿no? Que es muchos pensadores, bueno, volviendo a Manuel Ugarte, acá está lo que les comentaba de la raza cósmica, volviendo a Manuel Ugarte, él va a señalar que diferentes pensadores en Argentina, ¿no?, 100 años después de la Revolución de Mayo, ¿no?, hacia 1910, señala que Alberdi, Sarmiento, Mitre, Juan B. Justo, ¿no?, hablan de una idea de patria que no se constituye a partir, no se va a constituir a partir de, perdón, que voy a dejar de compartir. No se va a constituir a partir de los pueblos o de los pueblos que existen, sino que la idea de patria va a ser una construcción teórica, ¿no? Digamos que para ellos la patria estaba en construcción, la nación estaba en construcción. ¿Y qué pasaba con los pueblos que habitaban estas tierras? Bueno, la cosa va a ser sencilla. Había que eliminar al gaucho y al indio. ¿Por qué? Porque siguiendo el relato de la modernidad europea, esos componentes tenían que ver más con el atraso que con lo que ellos pensaban que podía aspirar, con aquello que podía aspirar las naciones iberoamericanas, ¿no? Entonces, también el exterminio del gaucho y del indio se van a justificar a partir de este relato de la modernidad europea, ¿no? Son continuadores del relato de la modernidad europea, ¿no? Entonces, nuestras tradiciones gauchas e indias van a ser aplastadas por este relato que va a fomentar la inmigración, ¿no?, europea, el reemplazo, el traspaso de otra población, ¿no? En esa erradicación de la tradición también se va a caer sobre la iglesia, sobre la cultura católica que había arraigado en los pueblos de las Américas, ¿no? Y todo esto ellos lo van a ver como, obviamente, una imposición, como una nueva forma de colonización, ¿no?, cultural que vamos a sufrir en nuestro territorio, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir, se está por cortar, corto acá y ahí volvemos, vuelvo a continuar. Ahí seguimos. Entonces, bueno, estábamos comentando que estamos hablando de un momento en donde todos estos pensadores comienzan a combatir esta idea de la modernidad, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es, bueno, acá les trato, a ver qué pasa.
pasó que no sé con... Ahí está. Bueno, ahí estoy, creo que seguramente se ve. Bueno, lo que les quería mostrar es justamente este cuadrito, ¿no? En donde vemos un elemento central de esta modernidad en donde lo natural es reemplazado por lo sobrenatural, ¿no? ¿Por qué por lo sobrenatural? Ellos ven que el pasado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la realidad, que serían estos habitantes que están en una imagen, no formaban parte para ellos de la patria, ¿no? La patria es algo que no se constituye a partir de los hechos, no es la imposición de los hechos, ¿no? Como dice Manuel Ugarte. Manuel Ugarte dice, ¿qué es la nación? ¿Qué es la patria? La patria es la imposición de los hechos, es lo que está, ¿no? A estos pensadores, los Estados-nación, a estos que están empapados en la idea de modernidad europea, ¿no? Consideran que eso no es la patria, ¿no? Que eso hay que sacarlo, hay que extirparlo. Y tienen que venir poblaciones europeas para que se dé forma a la patria, ¿no? La patria como algo futuro, ¿no? Como una tabla rasa, un punto cero, eliminación del pasado, ¿no? Por eso es interesante, ¿no? Que la visión de estos autores, de Manuel Ugarte, de Vasconcelos, de Aya de la Torre, de Enrique Sureña, vienen a responder, ¿no? A esta idea totalmente impostada, ¿no? Vinculada con una colonización ya cultural y pedagógica de los sectores políticos, de ciertos intelectuales, ¿no? Y reaccionan con textos, con intervenciones, señalando dónde se producen las invasiones, tratando de romper con estas ideas racistas, ¿no? Poniendo en ridículo, en el caso de Vasconcelos, de Aya de la Torre y de Ugarte, que van a viajar a Europa y van a intervenir. En el caso de Ugarte va a participar del Internacional Socialista con Aya de la Torre, ¿no? El Internacional Socialista era el lugar en donde se congregaban todos los representantes de las organizaciones de los trabajadores del mundo, ¿no? Y ahí va a ir y van a, en parte, las reflexiones que van a tener una vez que están en ese viaje, ¿no? Podemos encontrar varios, por ejemplo, acá, en este libro de Aya la Torre sobre las impresiones de Inglaterra y de Rusia soviética, ¿no? O el porvenir de la América Latina, esta edición que le agradezco al gran amigo Marcos Mele haberme señalado, pues una edición, es la primera edición, que la conseguí gracias a un dato que me pasó él, ¿no? De Manuel Ugarte, un libro de 1910, 1911, está siempre esa discusión. Bueno, ¿qué dicen en estos libros? Empiezan a discutir en estas publicaciones esa bastante falso relativismo cultural, ¿no? Esa idea de que en un momento determinado, también en Europa, se empieza a plantear la discusión de esa modernidad, ¿no? Entonces, tenemos que comprender a los pueblos, pero la comprensión, dicen ellos, ese relativismo cultural, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega ese relativismo cultural? ¿Van a devolver lo que se robaron? ¿Van a entregar los territorios que tienen ocupados? ¿Van a entregar las Malvinas? ¿Van a entregar Panamá? ¿Van a dejar de estar en Guantánamo? ¿Por ahí va el relativismo cultural? ¿O es solamente algo discursivo? Algo que, bueno, una vez que conquistaron y una vez que les ganaste, le das la mano, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol, le ganaste 5-0 y decís, bueno, le doy la mano, te acepto, te reconozco, ¿no? Como, qué buen partido jugaste, ¿no? Pero vos no vas a dar los 5 goles, sino los 5 ahora ganaste vos, ¿no? Es un relativismo cultural que tiene mucho de la hipocresía también, ¿no? De la hipocresía de qué está en juego cuando uno está hablando de todos somos iguales. ¿En qué medida somos iguales? Me invitas a la OEA, me invitas a la ONU, pero no me das los territorios que te robaste, no me das los recursos que estás explotando. ¿Hasta dónde llega esa ONU, esas organizaciones que vos planteás?
De hecho, Ugarte va a cuestionar las organizaciones americanas que se intenta desarrollar desde los Estados Unidos. Dice, ¿qué sentido tienen esas organizaciones? ¿Para qué son esas organizaciones? Antes de entrar en Irigoyen, lo que va pasando en nuestro país, hacia 1914 se produce la Gran Guerra, de 1914 a 1918. Se parten las aguas, hay algunos que están con los alemanes, hay otros que están con los aliados, bueno, empieza la discusión, y Manuel Ugarte, como Vasconcelos, primero Vasconcelos está en medio de la Revolución Mexicana que estalla en 1910, y no tiene ni ganas de hablar de ningún tipo de guerra, ¿no? De hecho, en medio de la guerra hay una invasión al puerto de Veracruz por las tropas norteamericanas, ¿no? Así que bueno, ¿qué vas a hablar de se te están invadiendo? Parte de lo que están peleando también te invaden a vos, ¿no? Y en el caso de Ugarte, Ugarte directamente dice, estos no son conflictos que tengan que ver con nosotros, ¿no? Es algo totalmente ajeno, es algo que a nosotros no nos compete en absolutamente nada. Va a seguir a la iniciativa de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen es un gobernante que llega, es el primer gobernante que llega por voto secreto y universal, lo que se consideraba universal en esa época, que era que voten los mayores de 18 años, ¿no? No votaban las mujeres, acordémonos, que empiezan a votar recién en 1951, ¿no? El 51 se da el derecho a voto, en 52, ¿no? Y ese es un presidente, ¿no? Accede a la presidencia después de haber sido revolucionario, de haber motivado la revolución del Parque en 1890 contra el orden conservador, ¿no? Como diría Natalio Botana, ¿no? Ese orden conservador manejado por la oligarquía, ¿no? El sector terrateniente agroexportador, con una visión de un nacionalismo oligárquico, diría Eneas Spellimbergo, ¿no? Un autor de la izquierda nacional. Fundamentalmente, ¿qué es ese orden? Bueno, ese orden consolida la, la base, la renta que logran los grandes propietarios de tierras a partir de la entrada en un sistema capitalista desde la puerta de atrás. ¿Por qué la puerta de atrás? Porque es tremendamente dependiente todo este sistema agroexportador. En primer lugar, dependiente porque no maneja los transportes están en capitales ingleses, en Argentina, en México, en Perú, ¿no? En todos los países, en la mayoría de los países latinoamericanos, los transportes los manejan empresas extranjeras. Pero también la marina mercante la manejan las empresas extranjeras. Es decir, el productor latinoamericano llevaba el animal hasta el centro de distribución, llámese estación de tren, llámese puerto, y de ahí en más no tenía más control sobre esa producción. Todo lo demás estaba en manos extranjeras, ¿no? Esa dependencia, ¿no? Y además de estar en manos extranjeras, era el sistema, digamos, el comerciante europeo el que condicionaba lo que iba a producir el productor americano. Si mañana en vez de la oveja, como va a pasar el paso en la Argentina, la ganadería, de los requerimientos para la ganadería ovina a la ganadería vacuna, se cambia de la ganadería ovina a la vacuna. O sea, hay una dependencia total de los requerimientos del extranjero, principalmente británicos. Bueno, todo ese desarrollo se va a plasmar en un gobierno, en un orden que se va a llamar conservador, con un tipo de elección fraudulenta, de voto cantado, ¿no? Frente a eso, se va a plantar la Unión Cívica Radical, comandada por Alem e Irigoyen, entre 1890 y 1912, realizando revoluciones porque piden el voto secreto. ¿Por qué se quejan? Porque las bonanzas de ese mundo agroexportador, ¿no? Que algunos llamarán granero del mundo, algo tremendamente falso, porque no le vendíamos al mundo, le vendíamos únicamente a Inglaterra, y quizás algún país más de Europa, pero no más. Y además porque ese granero del mundo era beneficio
para menos del 5% de la población argentina. La mayoría de la población argentina inmigrante vivía en conventillos, en situaciones paupérrimas, y por eso se van a levantar en sucesivas oportunidades, con huelga de inquilinos, la huelga de las escobas. Va a haber un movimiento anarquista tremendamente fuerte en la Argentina en esa época, y va a haber revoluciones radicales. La de 1890, la de 1893, la de 1895, 3 atentados a Julio Argentino Roca, anarquistas, o sea, una convulsión que va a generar desde el orden conservador, va a motivar en el orden conservador la, la, la llamada, ¿no?, a Hipólito Yrigoyen, y acordar qué podemos hacer para tratar de solventar todos estos problemas sociales que tenemos, que son problemas tan desconocidos para este grupo que lo van a llamar la cuestión social. Recién Julio Roca, ¿no?, en 1904, en el último gobierno de Roca, va a intentar dar respuesta a esto, motivando, ¿no?, el primer proyecto de legislación laboral de 1904, que se va a llamar Proyecto González, ¿no?, por Joaquín B. González, y en donde va a participar Ugarte, va a participar José Ingenieros, ¿no?, donde van a elaborar con ese famoso viaje del ingeniero Villalet Macé, que va a recorrer toda Argentina y va a decir, a ver, cuáles son las condiciones sociales de los trabajadores, y va a volver a decir, estas condiciones son un desastre. Se vive, pero hay esclavitud, hay servidumbre. Esto no es modernidad, esto no condice con la idea de granero del mundo, no condice con que estemos entre los 10 países con mayor ingreso, ¿no? Estamos en nuestro territorio, hay esclavitud, hay servidumbre, ¿no? Hay trabajo infantil. Pero hablo de miles, no de 2 o 3, hay miles. El informe Villalet Macé que le entrega a Roca le dice, tenemos que mejorar las condiciones laborales. El granero del mundo se está haciendo a costa de una sobreexplotación de la mano de obra en Argentina. No hay baños, no hay ninguna condición para los que trabajan en nuestro territorio. Bueno, esto va a ir al Congreso, donde van a exponer todos los que armaron el proyecto, y va a ser rechazado tajantemente por los senadores representantes de las oligarquías de todos los países, de todas las provincias argentinas, ¿no? Es el fracaso del primer proyecto de legislación laboral. Bueno, pero en un momento determinado no pueden detener este aluvión de quejas, de reclamos, y Luisa Peña va a decir, bueno, vamos a tener que desarrollar el voto secreto, ¿no? Y en ese voto secreto vence Hipólito Yrigoyen. ¿Qué puede hacer Hipólito Yrigoyen en el gobierno? Realmente tiene un gobierno muy complicado. Manuel Ugarte, hacia 1915, la generación del 900, va a festejar algunos de estos proyectos de Irigoyen, ¿no? Por ejemplo, Irigoyen va a intentar plantarse a los requerimientos de Estados Unidos, ¿no? Va a tener una intervención, ¿no?, no apoyando, pero sí dando un gesto de acercamiento a la revolución, a la resistencia de Augusto Cerza Sandino en Nicaragua, cuando Estados Unidos los invade Nicaragua con el objetivo de hacer un canal, ¿no?, que no va a poder hacerlo por la resistencia nicaragüense, pero lo va a terminar de hacer en Panamá, ¿no? Cuando le saquen el territorio a Colombia, ¿no?, ese ultraje norteamericano del territorio colombiano. Va a, por ejemplo, poner el Día de la Raza Española, ¿no?, el Día de la Raza Latina, por así decirlo, que es el día, el 12 de octubre. Que sabemos que hoy es, no, el 12 de octubre, cómo se va a festejar la conquista, pero en ese momento Irigoyen lo que hace con ese día es tratar de montar un efeméride en donde se reivindique el espíritu americano o el espíritu español, el espíritu latino frente a lo anglosajón. O sea, está en total sintonía con lo que piensa la generación del 900, ¿no?
O sea, reivindicar lo nuestro, y eso nuestro, bueno, nosotros venimos de lo español, no venimos de lo anglosajón, como pretende la oligarquía y cómo pretenden las grandes potencias instalar. De ahí la idea del 12 de octubre, ¿no? Obviamente, también con el tiempo fue interpretado como una forma de oscurecer el proceso de conquista atroz que hubo, que parte de la generación del 900 lo considera, como lo considera Vasconcelos, pero que también ponen ahí el dedo y dicen, también tenemos que abordar la parte humanista y la posibilidad de mestizaje que nos dio esa colonización española, ¿no? Volviendo a lo de antes, no hay un americano puro, no existe el americano puro, no existe la sangre pura, ¿no? Eso es totalmente falso, ya científicamente no existe alguien que diga, bueno, todos venimos de un montón de pueblos que pasaron por nuestro ADN, por nuestra cadena de ADN, tenemos sangre de un montón de pueblos, desde el primer hombre que estuvo por allá, por el centro de África, ¿no? Y estos siguen, ¿no?, con esta idea de nosotros que hacemos, hospedamos, somos un territorio que hospeda, ¿no? Es tan ridículo decir somos españoles como somos puramente indígenas, es algo ridículo en los dos extremos, ¿no? Eso es lo que señalan estos autores y defienden estos autores, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir con Hipólito Yrigoyen? Hipólito Yrigoyen principalmente va a tratar de defender los recursos que se van a descubrir, por ejemplo, en la Patagonia, recursos petroleros. Esto va a generar un quiebre de relaciones con las petroleras norteamericanas, ¿no? Amparadas en eh, el apoyo del Estado norteamericano. Por otro lado, va a haber serios problemas de manejo con las oligarquías que van a tramar sus propias formas durante esta época de reaccionar a lo que ellos consideraban que era un usurpador del trono, ¿no? Irigoyen no era el real representante de lo que ellos proponían, de lo que ellos pretendían, ¿no? De quién debería gobernar este territorio, ¿no? Entonces van a tener su propia forma de defenderse a lo que ellos consideraban los abusos de los sectores del trabajo, ¿no? De la chusma, de esa plebe, de esa base, de esos trabajadores, esos italianos, esos rusos que circulan por las calles, ¿no? Van a formar grupos paramilitares, el más importante de todos va a ser la Liga Patriótica. ¿Qué patria defienden? Y la del nacionalismo oligárquico. Ellos son los que han logrado sacar al indio, los que terminaron con todos los vagos que transitaban en nuestro territorio y defienden esa idea de patria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se van a producir grandes matanzas en la Patagonia, se van a producir matanzas en la zona de Barraca, en la zona sur de Buenos Aires y en el conurbano sur, o sea, en el Río de Bacena, donde van a liquidar a miles de trabajadores, y también en la forestal, en la zona del Chaco, Formosa. Esta Liga Patriótica va a actuar liquidando a quienes se quejan. Bueno, Irigoyen va a tener, como pueden ver, muchos problemas con estos sectores. En la primera presidencia, que va del 16 a 1922, no hay reelección, ¿no? Se propone a Torcuato Alvear, que era su sobrino, gana las elecciones, ¿no? Torcuato Alvear va a tener un acercamiento mayor a los sectores, eh, a los sectores del- de la oligarquía, ¿no? Antes, en 1918, estaba pasando por algo muy importante, que es la reforma universitaria, ¿no? En Córdoba, los estudiantes cordobeses, durante el gobierno de Irigoyen, están impactados por los sucesos de la Revolución Mexicana, a la que no le estoy dando bola y tendríamos que darle toda una clase, la Revolución Mexicana. Pero bueno, simplemente comentar que la Revolución Mexicana también es una reacción a la modernidad desde los sectores campesinos principalmente, ¿no? de la zona sur, ¿no? Comandados
Emiliano Zapata, ¿no? Que reaccionan a los avances y los atropellos que el sector oligárquico mexicano desarrollaba sobre las tierras campesinas. Pero bueno, ese impacto de lo que pasa en la Revolución Mexicana, más una revolución muy importante que se da también en Rusia, más la democratización lograda por el voto secreto, hacen que los universitarios de Córdoba decidan sacar a esos profesores, esos, Luca Prodan diría, los viejos vinagres, ¿no? Que estaban eh, en las cátedras y que no cedían ningún tipo no modificaban los planes de estudios, no le podías decir nada, eran totalmente abusivos con las notas y con el trato. Bueno, toman la universidad, estos reformistas, y Irigoyen les va a dar apoyo a esa toma de la universidad, va a mandar un interventor, va a mandar una persona a dialogar con estos sectores, y también es una forma de democratización, ¿no? La reforma universitaria va a ser aplaudida, el único orador no estudiante va a ser Manuel Ugarte, que lo van a llamar para hablar en esa, en esa reforma. Hay un trabajito de una compañera, Mara Espasande, muy lindo sobre este tema de Manuel Ugarte y su intervención. Y bueno, esta reforma universitaria va a impactar en el mundo también de esta generación del 900, ¿no? La Torre va a realizar una reforma mucho más profunda que la que se desarrolló acá, porque va La Torre en Perú, va a armar las universidades González Prada, universidades populares en la calle. Los universitarios le dan clase a la gente que no sabe leer. Son para alfabetizar, son universidades populares. Esto va a llegar a México. José Vasconcelos, cuando sea ministro de Instrucción Pública, va a decir, esto es lo que tenemos que hacer. Uno de los postulados de la universidad, de la reforma universitaria, es dar contenido americano, ¿no? Que va a tomar también Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos es el ministro de Instrucción Pública de la Revolución. La Revolución Mexicana, que triunfa, logra nuevo derribar varias columnas, ¿no? Una de esas columnas es en el ámbito universitario, ¿no? Que también da para una clase. Nosotros damos varias clases sobre esto en el seminario donde vemos los pensadores, pero simplemente voy a comentar que la reforma universitaria, el proyecto universitario de José Vasconcelos va a ser fundamental para activar a los sectores que estaban al margen de la universidad, ¿no? Sectores campesinos, sectores analfabetos, ¿no? Y va a llevar la universidad a los pueblos, ¿no? No tienen que ir ellos a la universidad, sino que tiene una lógica de que los universitarios vayan a los lugares más alejados a dar conocimiento y a involucrar a esos sectores con el mundo universitario. Bueno, finalmente, hacia la década de 1922 al 28, está Alvear. En el 28 vuelve Irigoyen a presentarse en elecciones y vuelve a ganar. Y para no quemarles la cabeza, voy a ir cerrando por acá. Irigoyen en el 28 gana las elecciones y tiene un frente muy fuerte que es el sector oligárquico, reforzado después del periodo de Alvear, y tiene otro momento que se va a producir en 1929 con el crack de la bolsa de Wall Street, ¿no? En Estados Unidos va a colapsar la bolsa de Nueva York. Esto va a generar una presión tremendamente violenta sobre el gobierno, presión económica, no crisis económica, pero una presión violenta sobre Hipólito Yrigoyen, que va a ser utilizada por los sectores oligárquicos para aprovechar y realizar el primer golpe institucional del siglo XX, ¿no? que es el que le realizan a Hipólito Yrigoyen. Y se va a dar comienzo a una época que han dicho, que se ha sido señalada
como la década infame, ¿no? Porque se termina el gobierno de Irigoyen y comienzan las persecuciones, la pena de muerte, va a haber fusilamientos de anarquistas, de- de sectores disidentes, ¿no? Va a haber fraude electoral, eh, y va a ser de nuevo un intento frente a una crisis económica de sostener los privilegios de la oligarquía o sostener el sistema oligárquico, a pesar de que ese sistema oligárquico, así en 1930, tiene signos de fuerte agotamiento, ¿no? ¿Por qué? Principalmente porque la crisis impacta en los países centrales, en el Atlántico Norte, y deciden no seguir comprando eh, las mismas cuotas de carne que compraban antes a esta oligarquía. Entonces la oligarquía está en tremenda crisis, ¿no? O sea, ya ni siquiera esa dependencia, quieren una dependencia, pero aquellos sectores que dominan, los dominadores ya no quieren dominarnos más, ¿no? Ya los dominadores no, no pueden dominarnos más y enfilan a arreglar sus problemas, y la oligarquía pide a gritos, ¿no? Con el pacto Roca-Runciman, por ejemplo, que se produzca esa, que nos, seguir en la lógica de la dependencia. Pero bueno, este sería el límite que me había planteado, hasta donde llegue lo que me dijo Florencia, que llegue más o menos eh, hasta acá. Así que voy a tratar de cumplir. Y ahora vuelvo a lo que les había dicho antes, ¿no? O sea, ¿por qué este bajón? ¿No? Porque la década del 30, muchos de ellos que les comentaba de las memorias, ¿no? El desastre, que les contaba las memorias de Vasconcelos, la memoria de Ugarte, ¿no? En esos escritores iberoamericanos. También vamos a encontrar a un Aya de la Torre que va a escribir como exiliado ya, ¿no? Porque estamos viendo en todos los gobiernos de la década del 30, la crisis de la década del 30 va a generar una retracción en muchos gobiernos eh, americanos. O sea, va a haber eh, por ejemplo, en Brasil va a haber un pacto que se va a llamar el pacto de café con leche, un pacto fuerte para el Estado va a comprar toda la producción de la oligarquía para que la oligarquía no muera, aunque el Estado no va a hacer nada con eso, solamente para salvar a la oligarquía, ¿no? En Chile también, en Perú también, ¿no? Y a estos que eran los pensadores que discutían esa forma de dominación, van a ser exiliados, van a ser silenciados, van a ser difamados, van a presionar para que no le dejen publicar en ningún lado, ¿no? De hecho, Manuel Ugarte, en vida, los principales libros políticos de Manuel y ensayos no se van a publicar en la Argentina, se van a publicar todos afuera. Un tipo que publicó más de 30 libros, los publica afuera. Acá en Argentina no los publica. Y de hecho Manuel Ugarte va a quedar silenciado históricamente, ¿no? Va a ser recién rescatado después de su muerte por Jorge Abelardo Ramos, por un autor de la Izquierda Nacional, que le va a publicar el primer libro después de su muerte, ¿no? Van a vivir ese silenciamiento. Y Vasconcelos también, Vasconcelos le van a interrumpir el proyecto educacional, ¿no? Va a tener una pelea fuerte con Calles, ¿no? Que lo ve como una amenaza, porque Vasconcelos va a ser una figura tremendamente popular, porque su proyecto va a ser un proyecto inédito y un proyecto que todavía tiene su huella en México, con los colegios rurales, con los colegios técnicos, ¿no? Creados por él, y va a ser candidato a la presidencia. Bueno, esto eh, va a terminar con un fraude eh, y el exilio eh, por peligro de muerte. O sea, lo que dice el mismo Vasconcelos, va a ser asesinado, ¿no? O sea, si se queda en México.
Así que bueno, ese es de ahí lo que les había dicho al principio, el derrotero de esta generación del 900, de lo cual yo le di algunos aspectos, espero que les sirvan para poder seguir ahondando, ¿no? Es algo extraordinario. Bueno, después tenemos a Pedro Enrique Sureña, que es un escritor tremendo, ¿no? También un autor que intenta una y otra vez reivindicar el contenido mestizo de, de nuestros pueblos, ¿no? Revisar todos los aspectos gloriosos que tiene nuestra historia literaria, ¿no? Los autores literarios de la época colonial y nuestros grandes ensayistas. Así que bueno, espero que les sea de utilidad esta clase. Les agradezco la invitación de poder ahondar este tema tan apasionante que son los pensadores y pensadoras del 900. Y los invito a seguir explorando a las grandes ideas, estos grandes conceptos, y seguir discutiendo esa modernidad que viene del Atlántico Norte con su falsa relativismo, su cara agradable, ¿no? Después de habernos robado todo, todo, y habernos silenciado nuestras ideas. Así que bueno, les mando un abrazo y muchas gracias nuevamente.